Esta homilía llega a ustedes a través de Radio Claret América. El Instituto Bíblico Claretiano de las Américas presentan Poniendo el Evangelio en Práctica con el Padre Manuel Villalobos, un programa para aprender a amar a Dios sin miedo. Iniciamos. Muy buenos días, hermanos y hermanas que me sintonizan a través de Radio Claret América y a través también de nuestras páginas oficiales de YouTube del Instituto Bíblico Claretiano de las Américas. Es una alegría compartir con ustedes la palabra de Dios. Hoy comenzamos nuestra Semana Mayor. Hoy estamos en el Domingo de Ramos, domingo 2 de abril del 2023, y la lectura va a ser todo un resumen de la vida, de la pasión, de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. No voy a poder leerles todo el Evangelio porque realmente me llevaría mucho tiempo, sino más bien tratar de ir reflexionando algunos de los personajes que van apareciendo dentro de la narrativa, ¿verdad? Dentro de los Evangelios. Yo por allí he dedicado un tiempecito a estudiar esta parte de los Evangelios de la Pasión de Jesús. Lo primero que tendríamos que tener en cuenta es de que Jesús no muere. A Jesús lo matan. Porque la gente pensaría, bueno, Jesús muere de muerte natural, pero Jesús no. Al justo, al inocente, lo mataron. Y lo primero que le viene a la mente a la gente es ¿por qué lo mataron? ¿Qué fue lo que hizo? Fíjense que desde allí comenzó el querigma. Lo primero que se pone por escrito en los evangelios fue todo lo que tuvo que ver con la muerte, con la pasión, con la resurrección. El querigma era muy simple. Jesús murió, fue sepultado y resucitó. Y desde allí la comunidad comenzó a formular su fe. Comenzó a preguntarse, bueno, ¿quién lo mató? ¿Quién es responsable? ¿Qué fue lo que hizo? Entonces todas estas preguntas van a salir después. Y en el otro sentido de Jesús fue sepultado y resucitó, la comunidad se va a preguntar ¿dónde estaba Dios en todo esto? ¿Por qué Dios dejó o permitió que el Hijo amado muriera? ¿Acaso Dios fue vencido con la muerte de su Hijo? Bueno, todas estas preguntas teológicas, los evangelios van a tratar de dar postura, van a tratar de pronunciarse, y recuerden que todos los evangelios ya son reflexiones posteriores que la comunidad se está haciendo. Así que esta parte de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, como lo narra Mateo, muy probablemente fue lo primero que anduvo circulando dentro de la comunidad de fe. Y bueno, todas estas historias incluso dicen que hubo algún evangelio que era sobre la pasión y que se perdió, que lo más antiguo fue todo lo de la pasión, ¿verdad? Porque era lo que quedaba en la memoria de la gente. No es que la gente estuviera fascinada con la muerte, sino más bien lo que le daba sentido en ese momento, que se sentían abandonados, que se sentían que Dios verdaderamente había sido vencido en la muerte de su Hijo, ¿verdad? Y bueno, todas estas reinterpretaciones después se van a ir iluminando a través de la fe de la persona, de las creencias en Jesús. Entonces ustedes recordarán, está tomado del Evangelio de Mateo 26, casi todo el capítulo, ¿verdad? Y nos presenta la historia de Judas, un personaje bastante complicado, ¿verdad? Porque parece ser que la gente se ha llevado esta mala imagen de Judas porque muy probablemente está relacionado más bien en torno a la afición. Este personaje probablemente fue creado, ¿no? Para poner dentro del plan de Dios la imagen de las personas que en vez de estar viendo su propuesta de vida, en vez de estar tratando de entender cómo Dios va manejando la historia, bueno, siempre hay personas que están dispuestas a colaborar con el imperio, con la religión, con los opositores, ¿verdad?
Decía Simón de Beauvoir que el opresor no fuera tan importante, no tuviera tanto éxito, si no tuviera tantos cómplices entre los oprimidos. Y este va a ser uno de los temas que se va a estar desarrollando dentro de la Biblia, especialmente de los Salmos. Muchos de los salmistas van a experimentar el abandono total de Dios por medio de la traición del amigo. Ya cuando el amigo te traiciona, aquel que comparte tu pan, aquel que comparte tu vida, aquel que comparte tu historia, el que se sienta contigo a tu mesa es el que viene a hablarte con fingimiento, como dice el Salmo, es el que al final te traiciona y dice en secreto, se acostó para ya no levantarse. Entonces esas heridas son las que realmente duelen. Bueno, Jesús también dentro del, como que a los justos en la Biblia, a la persona que lucha por la verdad, por la justicia, a la persona que tiene que demostrar que verdaderamente es amigo de Dios, le tiene en su script, tiene que haber una persona que le traicione. Es necesario el personaje de una persona que juegue el papel del traidor, ¿verdad? Que traicione para que así el héroe pueda mostrar que confía en Dios. Entonces este personaje de Judas probablemente fue creado con esta finalidad de decir, necesitamos un personaje que ayude al héroe a que demuestre que va a ser fiel a su Dios, al plan de Dios, aún en los momentos difíciles, ¿verdad? Bueno, ya cuando uno habla acá de la traición de los amigos, ay, qué feo se siente, ¿verdad? Qué feo se siente cuando una persona que tú le has abierto tu corazón, tu casa, tu vida, te traicione, cambie sus sentimientos. Algo de ti también parece que muere y es muy difícil de sanar, ¿verdad? Así que ya cuando la traición se ha dado, cuando el beso de Judas se ha estampado allí en tu mejilla, ya no hay manera de echar paso atrás, de reconciliarte, ¿verdad? Bueno, aparece la figura entonces de Judas, que va a buscar a los sumos sacerdotes. Entonces, ¿quién es responsable en la muerte de Jesús? Bueno, van a ser responsables todo mundo, comenzando desde los discípulos de Jesús, comenzando con Judas, comenzando con los líderes religiosos, comenzando con los romanos. Todo mundo es responsable por haberlo dejado morir solo. Esta responsabilidad que tenemos ante la muerte de Jesús por no haber respondido a su llamado, es una responsabilidad moral, una responsabilidad ética por no haber descubierto en su cara, en su rostro, la presencia de Dios. Entonces toda la comunidad está metida ya casi dentro del crimen de haberlo dejado morir solo. Judas que lo entrega, los otros que están dispuestos a matarlo. Y el valor de las 30 monedas muy simbólico, ¿verdad? Ya parece que habían subido un poquito de precio los esclavos. A José lo vendieron, allá creo que a José lo vendieron sus hermanos, allá José el soñador por 20 monedas de plata. Bueno, aquí ya subieron 10 monedas de plata, ya se había cotizado un poquito más, pero probablemente también esté en torno a las profecías, ¿verdad? El 30 como un número simbólico, el 30 del precio que le dan a la persona justa. Y fíjense también cosa interesante que es el valor de la esclava. A Jesús lo vendieron como si fuera una esclava, no solamente como si fuera un esclavo, sino como una esclava. Ese era el valor que se le daba a la mujer. La mujer valía siempre menos que el varón, ¿verdad? Después viene y dice que Judas va a estar buscando una ocasión para entregarlo. Y luego comienza la escena, una escena con una comida. El primer día de los ácimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron. Entonces comienza la fiesta, pero no es la fiesta de Jesús. No es la fiesta. Esta idea de los discípulos de querer celebrar la Pascua quiere decir que todavía están metidos en
fiesta judía, en la fiesta oficial. Todavía creen que Jesús es el Mesías nacionalista, el Mesías davídico, y ellos creen que como se acerca la fiesta y Jesús no se ha pronunciado, ahora es el tiempo de pronunciarse, ¿verdad? Ahora es el tiempo de decir, este es el momento de que tú anuncies que eres el Mesías, el davídico, el que va a venir a restaurar a las 12 tribus. Entonces Jesús como que lo empujan a celebrar este tipo de fiesta. En cambio Jesús parece que cambia la idea, porque es la fiesta de los judíos, esta no es su fiesta. Jesús tiene que salir de ahí de la ciudad, vayan a casa de fulano y díganle, el maestro dice, mi momento está cerca, deseo celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Entonces parece ser que Jesús necesita de un lugar donde, una casa alternativa, una casa que no sea la casa oficial. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con los 12 mientras comía y dijo. Lamentablemente aquí las lecturas han censurado al joven que lleva el cántaro de agua, ¿verdad? Y esto se ve más pronunciado en el Evangelio de Marcos, donde Jesús les dice, vayan a la ciudad y les va a salir a su encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo. Bueno, si ustedes no han leído mi libro sobre los cuerpos abyectos, yo allí argumento que ese joven que carga el cántaro de agua simboliza la figura de Jesús. ¿Por qué un joven cargando un señor cargando un cántaro de agua en el siglo I, en la Palestina, entre puros machos, a la hora de la Pascua? Imagínense las sospechas que va a levantar. Esa persona va a ser una persona desvergonzada, deshonorable, porque no va a ser capaz de demostrar su masculinidad. Y esa va a ser la señal que Jesús da, un hombre que carga un cántaro de agua. Bueno, yo argumento que el mismo verbo que se emplea para cargar la cruz, que es un instrumento de deshonra, un instrumento vergonzoso, donde se crucifican a los peores criminales, a la gente que vive sin honor, pues simbólicamente también este joven que carga el cántaro de agua es el mismo verbo que se emplea. Lamentablemente aquí lo quitaron de la liturgia. A mí la verdad que siempre me parece un poco, no sé, las liturgias a veces como organizan el Evangelio me parece muy selectiva. Yo creo que es necesario recuperar esa historia de ese joven que carga el cántaro de agua, porque ese joven, el que carga el cántaro de agua, el que va a llevar a la comunidad a una casa diferente, ya no va a ser a la casa nacionalista, a la casa de corte davídico, es una casa donde personas que no pueden demostrar su hombría o la masculinidad también son invitadas a ser parte del discipulado. Esto es algo que yo he venido argumentando, que yo he venido explorando, que dentro del movimiento de Jesús hubo cabida para toda la gente, para hombres que demostraron su masculinidad, y también para otros hombres que fueron incapaces de demostrar su masculinidad porque hicieron trabajos que eran comúnmente asociados con las mujeres, ¿verdad? No solamente tengo a este joven que carga el cántaro de agua. En el próximo libro que estoy para publicarse ya, hay otro joven que corre desnudo a la hora de aprender a Jesús. También ese joven corriendo desnudo, vestido en una sábana de túnica sobre su cuerpo desnudo, pues no es muy atractivo, ¿verdad? En medio de la noche, entre los militares romanos. Bueno, todo esto es un simbolismo para decir, parece ser que en la casa que Jesús quiere, es una casa donde todo mundo pueda sentarse a la mesa, todo mundo pueda compartir, todo mundo pueda testimoniar su fe en Cristo Jesús. Entonces entraron a la casa, el joven preparó la casa y dice el Evangelio que era una casa alta con muchos divanes. Entonces comienza realmente la cena de liberación. Y dice que los discípulos cumplieron las instrucciones, pero no, fue el joven que cargó el cántaro de agua. Se puso a la mesa Jesús con los 12
esta es una versión, parece ser que la última cena, es una de las últimas cenas, no es la primera, no es la única. Jesús dentro del Evangelio ha tenido muchísimas comidas. Y estas comidas de Jesús son muy escandalosas porque no respetan las normas. Jesús come con gente que debería de haber evitado. Jesús sana en la comida, predica durante la comida, bendice durante la comida, enseña durante la comida. Y entonces la comida no solamente sirve para nutrir el cuerpo, la comida también sirve para crear alianzas. Y dentro de las comidas escandalosas de Jesús, resulta que su manera de comer está tratando de romper las fronteras de los puros y de los impuros, de los buenos, de los pecadores, de los que sí merecen la gracia de Dios, de los que no merecen la gracia de Dios. Y ahora diríamos también de los que son verdaderos hombres, de los que son afeminados, como el joven que carga el cántaro de agua, que es el encargado de preparar la mesa. Entonces, todo este simbolismo de decir, en la comida de Jesús no se discrimina, en las comidas de Jesús no hay primeros lugares. Incluso el hecho de las comidas de Jesús pudo haber sido razón suficiente para haberlo matado. ¿Por qué? Porque en la comida se establecían los roles que la gente tenía en la sociedad. Buscar el primer lugar, buscar que te traten de acuerdo a tu honor, a tu prestigio, a tu nombre, a tu familia, a tu apellido. En cambio, Jesús va a decir, no busquen primeros lugares. Tú cuando te inviten a un banquete, quédate en el último lugar. Y cuando venga, no vaya a ser que venga alguien de más importancia y te diga, amigo, muévete porque llegó alguien más importante que tú. Entonces, las comidas estaban bien clasificadas, ¿verdad? Bien jerarquizadas, quién come qué, no se le sirve a todo mundo por igual. Esto vamos a tenerlo, información abundante dentro de la literatura de la época de Jesús. Pero Jesús, en cambio, sus comidas son abiertas, sus comidas son para todo mundo, sus comidas, los 12, entonces representan toda la universalidad, toda la comunidad, pecadores, buenos. ¿Se acuerdan el banquete de bodas que Mateo nos habla previamente, ¿no? Vayan a los cruces de caminos, traigan al ciego, al cojo, a buenos y malos, y se llenó el banquete, todo mundo cabe, hasta que llegó otra vez el rey a saludar a los invitados y vio a uno que no traía el banquete de boda. ¿Se acuerdan de esa parábola, no? Entonces el banquete de Jesús es abierto para todo mundo. Y entonces, si es abierto para todo mundo, ¿por qué se fijó en el que no traía el traje de bodas? Porque recuerden que los que habían sido invitados, los invitados primeros, se excusaron, comenzaron a decir, compré la yunta de bueyes, compré un negocio, compré la tierra, me voy a casar, te ruego que me disculpes. ¿Quiénes eran esos primeros? Esos primeros era el pueblo judío, era el pueblo de las promesas, es el pueblo elegido. Pero esos no quisieron entrar en contacto con las comidas de Jesús, porque en las comidas de Jesús ya no se distingue quién es pueblo del que no es pueblo, quién tiene la sangre judía del que no la tiene. Las comidas de Jesús contaminan, las comidas de Jesús no distinguen días, tiempos, lugares, espacios, y la gente dice, no, yo no quiero entrar en ese tipo de comida, porque ese tipo de comida no representa al Dios que nos hace justicia. Y entonces cuando Jesús abre su comida para todo mundo, para buenos y para malos, y se da cuenta de que hay uno que no lleva el traje de bodas, muy probablemente sea del grupo de los judíos cristianos que todavía quieren mantener sus privilegios en el nuevo banquete. Todavía se han vestido del traje de la ley, se han vestido del traje del cumplimiento, se han vestido del traje de lo merezco, yo soy pueblo, y Jesús les dice, no, fíjate que ya ahora ese traje ya no rifa, ese traje ya no vale. El traje que ahora está de moda en este nuevo banquete es un traje que se llama inclusión, un traje que se llama compasión, un traje que se llama apertura, un traje que se llama gracia para todo mundo.
Este es el traje que te debes de poner en tu corazón. Porque si tú todavía vienes con la idea de la ley, de los primeros lugares, entonces no tienes cabida dentro del plan de Dios. Bueno, y por eso es que Jesús quiere preparar esta comida abierta para toda la humanidad. Se pone a la mesa y comienza la idea de que alguien de ustedes me va a entregar. Recuerden que la imagen de Judas está bien como papel principal, se necesita para que la narración tenga sentido. Y dentro de la traición está también trayendo la historia de los salmos, ¿verdad? Que el salmista se queja que incluso el que comparte mi pan, al que yo le doy bocado, ese es el que me va a traicionar. Bueno, Jesús también como una persona justa. Y estas son las traiciones que duelen. Cuando una persona que se le ha abierto el corazón, todo, es la persona que te traiciona, como les decía. Qué difícil es sanar. Bueno, después de que comienza, soy yo, maestro, tú lo has dicho, eres tú, estás jugando el papel del que va a traicionar. Jesús coge el pan, fíjense en los 4 verbos, coger, bendecir, partir y dar, tomar, bendecir, partir y repartir. Todo lo que hace con el simbolismo del pan, el pan que es tomado, que es bendecido, que es partido y que es repartido. Y la identificación que Jesús hace con su cuerpo. Y esto va a ser la manera en que Jesús quiere ser recordado. En un pan que sea comida, que sea alimento, que dé vida. Jesús no quiere ser recordado diciendo sermones, sermones tan preciosos que pudo haber dicho, bienaventurados los pobres de espíritu. Recuerden estas bienaventuranzas. Damos por hecho que las recordamos porque se quedaron en el Evangelio, pero Jesús quiere ser recordado con el pan. Hay una identificación plena. ¿Por qué? Porque hay un pueblo que tiene hambre. Una de las cosas que Jesús vio fue la miseria en la que estaba sumido la Palestina del siglo I. Y esta idea de la Palestina, del pueblo hambriento, del pueblo que no tiene tierra, del pueblo que ha sido despojado de los recursos naturales, es lo que movió a Jesús a tratar de entender que Dios tiene que ser un Dios más justo, un Dios que sea alimento, un Dios que se haga vida, un Dios que nos invite a comer, a acercarnos, a nutrirnos, pero a comer el cuerpo de Cristo Jesús, ¿verdad? Tomen esto, este es mi cuerpo. Entonces lo mismo hace con el cáliz, pronuncia la acción de gracias y se los pasa diciendo. Hay una plena identificación entonces con el vino, con la sangre, ¿verdad? Entonces estos 4 verbos de tomar, bendecir, partir y repartir es lo que ha sido la vida de Dios, es la vida de Jesús. El pan es la comunidad misma. Jesús bendice a la comunidad. Jesús toma la comunidad como pan, como persona que tiene hambre, la toma de diferentes caminos. Jesús la bendice, fíjense estos verbos, qué importantes son. Jesús, que como el pan te toma, te abraza, te hace cercano a su propuesta del reino, te bendice con el don de la vida, con comida, con casa, con trabajo, con amigos. Y no solamente eso te bendice, también te parte y te reparte para que seas generoso, generosa con otra gente. Así como Dios te ha tomado, te ha bendecido, te ha partido y te ha repartido, tú tienes que repartir lo que generosamente Dios da por ti o da para ti. Entonces, y te tienes que identificar también con la gente que tiene hambre.
Por eso una verdadera liturgia tiene que estar enraizada en las necesidades del pueblo. Una liturgia que verdaderamente celebre a Cristo Jesús como pan, que es bendecido, que es partido y que es repartido, no puede ser indiferente a las circunstancias, al dolor de la gente. No debe de ser indiferente a las injusticias, porque entonces esa liturgia es una liturgia de muerte. La liturgia que está Jesús celebrando es una liturgia a favor de la vida, una liturgia a favor de los que no tienen, una liturgia a favor de las personas que tienen hambre, a favor de las personas que necesitan sentir la presencia de Dios en su vida. Y por hacer este tipo de liturgia, a Jesús le espera la muerte y lo simboliza con la idea de la sangre derramada, la sangre que le pertenece a Dios. Este es mi vino, esta es mi sangre de una alianza nueva. Ya no va a ser la alianza de la ley, ya no se va a sellar por medio del mandato, por medio de la observancia. Va a ser una alianza que va a tener el efecto de reconciliar a la humanidad. Y ya no va a beber Jesús del fruto de la vida hasta el día que la beba con ustedes en el reino del Padre, en la nueva experiencia de vida, en el reino de la justicia. Y después, bueno, viene toda esta parte, se termina toda la liturgia del pan, de esta identificación de la promesa de Jesús, de hacer una nueva relación con la humanidad, una nueva entrega, un nuevo compromiso. Y bueno, se cantan los salmos, se canta el gran Gilel. Recuerden que esta es una cena judía, y en una cena judía participa toda la familia. Así que esta imagen que ustedes ven del cuadrito de Leonardo da Vinci, donde está Jesús en medio, 6 a la izquierda, 6 a la derecha, pues eso no tiene nada que ver con la cena de Jesús. La cena de Jesús fue una cena familiar, una cena que donde participa todas las personas. Y bueno, hay dentro del ritual de la cena judía, de la cena de Pascua, el niño más pequeño comienza justamente preguntándole, el rabino, el pastor, el padre de familia, comienza a decir, esta es una cena muy particular, muy especial. Y el más pequeño pregunta, ¿y por qué esta cena es especial? Y entonces comienza a narrar toda la historia de la salvación desde cuando el pueblo de Israel fue prisionero en Egipto. Jesús también de alguna manera está narrando todo lo que viene, ¿verdad? O sea, está contando toda la historia. Bueno, para poder entender qué es pan, qué es tomado, qué es bendecido, qué es partido y qué es repartido, tiene que traer a la memoria todas las historias de panes, de todas las comidas que Jesús ha celebrado con la gente que tiene hambre, toda una historia también de liberación. Y después de esa cena, después de que se lee toda la parte de la narración de la historia de la esclavitud, después, bueno, se sirve la copa, se empiezan a beber vino, y después viene los cantos y los salmos, ¿verdad? También Jesús, celebrando esta fiesta, hace exactamente lo mismo. Bueno, viene también otra historia de la predicción de Jesús. Esta noche van a caer todos por mi culpa, heriré al pastor, todo el mundo se dispersará. Y bueno, ahí viene la figura de Pedro, que el gran Pedro, la gran roca. Recuerden que para esta comunidad, Pedro es el líder. Pero Pedro también se presenta con sus luces y con sus sombras, ¿no? Es cierto que Pedro tuvo una visión, se le dieron las llaves, se le dio el poder de perdonar pecados, no solamente a Pedro, a toda la comunidad. Pero Pedro en este evangelio juega un papel importante y bueno, Pedro dice, no Señor, yo no permita a Dios, yo no te voy a traicionar, yo estaré contigo hasta el último momento. Bueno, pues es muy fácil decir que no vamos a traicionar a Jesús, ya todo el mundo vamos a saber el desenlace, ¿verdad? ¿Cuántas veces no abrimos la boca muy rápidamente cuando en realidad estamos todavía a veces
no estamos dispuestos a pagar el costo del discipulado. Parece ser que algo muy similar le sucedió a Pedro, ¿no? Jesús acaba de decir que lo van a prender, se van a ser motivo de escándalo. Y bueno, viene otro momento. No, Señor, yo que voy a estar contigo todo el momento, no te voy a separar. Jesús se separa para orar. La noche oscura de Jesús comienza. Una noche donde va a experimentar el dolor, la soledad, la tristeza, la agonía. Uno pensaría que Jesús siempre tenía toda su vida solucionada, de que Dios le hablaba directamente. Jesús también experimenta ese vacío. ¿Cuántas veces, hermanos y hermanas, no tenemos también o no hemos experimentado esa noche, ese vacío de decir, Dios mío, ¿dónde estás? ¿Por qué a mí? ¿Por qué estas cosas me suceden, no? Entonces se pone a orar y Jesús les dice, estén conmigo en vela, porque el espíritu está presto, pero la carne es débil. Se aparta nuevamente para orar por segunda vez y comienza a decir, Padre mío, si es posible, aparta de mí este cáliz. O sea, Jesús no es que andaba una persona masoquista que andaba buscando la muerte. La muerte le llega a Jesús, la muerte le llega a causa de su propuesta, pero no es una muerte de que la esté buscando. Jesús es fiel hasta la muerte, pero no busca la muerte. No busquen situaciones de muerte, hermanos y hermanas. Situaciones de muerte o dificultades te van a llegar en la vida, no hay que buscarlas. Y bueno, esta es su noche oscura donde se siente totalmente abandonado de la presencia de Dios, vuelve otra vez a regresar, encuentra a la comunidad durmiendo y bueno, mientras está hablando aparece Judas, aparece el arresto y se lo llevan. Bueno, por allí parece que hay intentos de defenderlo. Se habla de uno que tiene una espada y que le da que saca la espada, la desenvainó y le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. Muy probablemente esto tenga rasgos históricos, muy probablemente dentro del movimiento de Jesús había personas armadas, había del grupo de los celotas, personas que hacían la guerra a Roma porque vieron a Jesús como el Mesías, como un caudillo que iba verdaderamente a luchar contra Roma. Y el hecho de que estén estas personas armadas es porque probablemente sientan el peligro latente. Jesús ha estado hablando en contra del sistema, en contra del templo, en contra del gobernador del imperio, y solamente es cuestión de tiempo, para darle muerte. Miren, tenemos aquí las campanas aquí a un lado de la iglesia, así que si ustedes las escuchan, esta es como la música de fondo, ¿verdad? Y también a veces me distraen un poquito cuando suenan las campanas. Bueno, entonces, toda esta historia de la gente armada probablemente sean del grupo de los celotas, grupo que esperaba verdaderamente que Jesús se pronunciara en contra de Roma para comenzar a hacer la guerrilla. Y parece ser que Jesús dice, no, el reino no va por allí. Y bueno, Jesús entra en diálogo con los que vinieron a arrestarlo, ¿verdad? Y bueno, todo esto ya después comienza esto del testimonio, de que se cumple lo que estaba escrito por el profeta. En aquel momento todos los discípulos lo abandonan, los que detuvieron a Jesús lo llevaron a casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los letrados y los senadores. Bueno, todo esto muy probablemente no tenga nada de histórico. ¿Quién en su sano juicio va a llamar a todo el Sanedrín en una noche tan especial como era la noche de Pascua? Y bueno, va a ponerlo a deliberar sobre Jesús. Esto fue una historia creada después, ¿verdad? Hay muchas incongruencias históricas que no encajan dentro de esta historia. Todo esto es para decir, el juicio que Jesús aparentemente se le hizo fue un juicio oficial, fue un juicio legítimo,
pero todo el mundo sabe que todo esto es una farsa. Todo el mundo sabe, incluso no encuentra ni siquiera personas que coincidan, no saben ni por qué condenarlo, ¿no? Unos dicen que ha dicho que el templo, que puede destruir el templo de Dios. Con el templo no hay que meterse, con la religión no hay que meterse, porque acaban asesinados. Jesús calla totalmente, le vuelven a increpar diciendo: te juro que si eres el Hijo del Dios bendito, el Mesías, no lo digas. Y Jesús responde: tú lo has dicho, mas yo los digo, desde ahora van a ver al Hijo de la Humanidad sentado a la derecha del Todopoderoso, que viene en la nube del cielo. Esta es una imagen al profeta de Daniel, ¿verdad? El Hijo del humano. Y bueno, todos comienzan a dar su testimonio, todos deciden de que Jesús es reo de muerte, lo traen de un lugar para otro, lo llevan de aquí para allá, y bueno, hermanos y hermanas, el juicio del inocente parece que va a terminar en manos de Pilato, pero antes va a sufrir todo el escarnio de la cruz. Una manera de matar al inocente era por medio de la cruz, que era una manera horrenda, horrible, ¿verdad? Donde a las personas que eran condenadas a este crimen, a este delito, pues se les crucificaba totalmente desnudas, ¿no? Primero a Jesús sabemos que se le quitó la ropa. Después le pusieron la túnica de púrpura. Ya el hecho de que desnuden a una persona en público ya es una deshonra, ya no hay necesidad de clavos, ya no hay necesidad de cruces. Exponer el cuerpo desnudo es prácticamente decirle: mira, esta es una persona que no tiene honor, una persona que está prácticamente a la vista de todo mundo, y es una persona deshonorable, porque muchas de las personas que iban a ser crucificadas primero a veces se suicidaban antes de llegar a someterse a este crimen o a esta barbarie, porque precisamente querían evitar la deshonra, la falta, la pérdida del honor que la gente podía tener, ¿verdad? Entonces todo esto está en relación a la liturgia macabra de ir a crucificarlo. Entonces lo traen de un lado para otro, lo llevan con el gobernador. El gobernador le pregunta que si es el rey de judío. Jesús dice: tú lo has dicho. Y luego, bueno, ahí viene la figura del Barrabás. El gobernador solía soltar un preso al que la gente quisiera. Esta es una historia también probablemente creada, no hay, que yo sepa, mucho fundamento de esto. Está la idea del Barrabás. ¿A quién quiere que le suelte? La figura de Barrabás también es una figura bastante interesante. Si ustedes separan la palabra bar y abá, bar significa hijo y abá significa padre. Bar abá, si ustedes juntan la palabra Barrabá, entonces sería hijo del padre. Pero el hijo del padre es un impostor. El verdadero hijo del padre es Jesús, el Abba, el Jesús que le llamó a su padre Abba. El verdadero, el que fue legitimado como hijo de Abba es Jesús. Este es mi hijo muy amado. Pero aquí este personaje que han creado, Bar Abba, es un falso impostor, es un ladrón que le robó incluso la identidad a Jesús, y toda la gente se dejó engañar por Barrabás. Prefirieron al impostor, al que se hace pasar por el Hijo de Dios, cuando en realidad es un ladrón. Vean cómo está toda la comunidad. Las masas no sirven, no son buenas, porque la masa que comenzó
diciéndote que Hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, jijiji, jojojo, y vamos a batir palmas, y que tú eres el héroe, y que tú es el que tenías que venir al mundo para salvarnos, es el mismo que te dice crucifíquenlo, o prefiero a Barrabás. ¿Y qué hago con Jesús de Nazaret? Crucifícalo, crucifícalo. Pilato insistió. ¿Qué mal ha hecho? Bueno, la figura de Pilato también aquí, no crean que aquí lo presentan así como muy inocente. No, Pilato era una persona muy sanguinaria. No se tentaba el corazón para crucificar a nadie. De aquí la verdad que los evangelistas también tratan de modificar un poco la figura de Pilato, pero Pilato era una persona cruel, Y bueno, toda la figura también del Cirene que viene que salía del campo, ¿verdad? Todos los personajes como que embellecen la historia, qué interesante que este personaje del Cirene, el cirineo Simón de Cirene, todos los discípulos habían sido invitados a cargar la cruz y nadie encargó la cruz más que una persona anónima, una persona que ni siquiera tenía vela en el entierro, que lo agarraron, lo forzaron. Entonces esa persona parece que es la que está destinada a cargar la cruz. Bueno, decían los romanos que cuando se iba a crucificar a alguien hay que buscarse el lugar más vistoso, más que tenga más alto, más elevado, y parece que los evangelios juegan muy bien con esa idea, ¿verdad? De buscar la forma del Gólgota, donde le dan de beber vino mezclado con hielo, con mirra. La gente muy probablemente, fíjense que había en el mundo judío, había unas mujeres que esa era su tradición, de dar a los que estaban crucificados, de darle vinagre mezclado con hiel, con la finalidad de aminorar el dolor, porque el vinagre servía como un remedio para aminorarle, para quitarle el dolor a la persona crucificada. Entonces no sería tanto, desde este punto de vista, no sería tanto para burlarse o para que aguantara más, y conocería como un acto de caridad que se tenía con la persona, porque el crucificado duraba semanas allí, en agonía, y la gente iba con el morbo aquel a ver cómo moría el crucificado. Esto era una cosa horrenda, era una cultura de la muerte, una cultura que está totalmente en signos de muerte, a ver en qué momento expiraba, porque ellos creían que se iban a llevar una bendición el que viera cómo daba el último suspiro el crucificado. Entonces había esa tradición de algunas mujeres de Jerusalén, y por eso que las mujeres que van siguiendo a Jesús desde Galilea, muchas personas creen que están allí para cumplir esta misión, pero estas mujeres son verdaderamente discípulas, ¿verdad? Son discípulas de vida, que están allí viendo cómo Jesús muere, le dan el milagre. Y estaban los bandidos a la izquierda, estos están a la izquierda, a la derecha. También este es otro tema que se han venido peleando los discípulos, ¿verdad? Especialmente Santiago y Juan. Hay burlas. Bueno, prácticamente dentro de la pasión tenemos a todos los personajes habidos y por haber. Tenemos gente que viene a ver el espectáculo, gente que parece ser que sabe lo que Jesús decía acerca del templo, todo mundo entra dentro del plan de ser responsables de la muerte de Jesús. Comienza el mediodía hasta las 3 de la tarde, vinieron tinieblas sobre toda aquella región, y a media tarde Jesús gritó, Elí, Elí, lema sabactani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Muchas personas quieren ver este salmo como un salmo de confianza totalmente en Dios, porque así termina el salmo que está recitando Jesús. Pero yo creo que aquí verdaderamente Jesús experimenta el vacío, el abandono total de su Dios. Jesús le ha sido fiel al Padre, Jesús se ha movido por la propuesta del Padre, pero aún en todo esto, Jesús
siente que Dios no está. Estas son el grito de toda la gente que en algún momento se pregunta dónde está Dios cuando. Le dan de beber el vinagre y fíjense cómo dice, simplemente para decir que Jesús murió. Jesús dio otro grito fuerte y exhaló el espíritu. Exhaló el espíritu, pero también puede ser entendido como infunde el espíritu o da el espíritu. La muerte de Jesús da así como el espíritu, como Dios exhaló el espíritu para crear, así Jesús también con la muerte va a comenzar el proceso de salvación. Y bueno, viene la idea del templo, el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Recuerden que el templo ya no está, el templo ya se destruyó en el año 70. Jesús lo matarían en el año 33, de acuerdo a la cronología que tenemos. Pero esta es una idea más bien teológica. Con la muerte de Jesús, lo que impidía el acceso para entrar en contacto con la divinidad se ha roto. Ya no hay necesidad de templo, ya no hay necesidad de santuario, ya no hay necesidad de cubrir al santo de los santos, porque a través de la muerte de Jesús ya hay una buena relación nuevamente, ¿verdad? La tierra tembló, las rocas se arrastraron, las tumbas se abrieron. Bueno, Mateo enfatiza todo esto, es exclusivamente de Mateo. Y muchos muertos que estaban en la ciudad salieron, resucitaron. Después que él resucitó, salieron de las tumbas, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Recuerden que esto es propio de la narración de Mateo, porque a Mateo le interesa demostrar que Jesús era el Mesías. Y según las profecías y hasta el día de hoy, los judíos creen que cuando venga el Hijo, el Mesías, el verdadero Hijo de Dios, van a resucitar los muertos y van a entrar por la ciudad, van a entrar a la ciudad santa y entonces van a reconstruir el templo y jijiji, jojojo, todo el mundo va a estar contento y feliz. Por eso es que cerca del valle del Cedrón, ¿no? Por allí están todas las tumbas de los patriarcas y bueno, comprar un pedazo de tierra allí es como ganarse la lotería, porque esperan que cuando se abra la puerta, los primeros que resuciten son los que están pegaditos allí al muro, ¿verdad? Al este de las murallas de Jerusalén. Entonces a Mateo le gusta esta idea de Jesús, con Jesús se cumplen estas profecías, ¿no? Y después el centurión que dice verdaderamente este era el Hijo de Dios. Pero bueno, yo la verdad que no creo esta idea de que el centurión haya hecho esta profesión de fe. Probablemente esta es una ironía de decir, verdaderamente este era el Hijo de Dios, mira cómo quedó crucificado. ¿Por qué? Porque el centurión tenía un juramento que hacía al imperio. El centurión estaba asociado con la divinidad del imperio. Y un pobre Galileo que muere crucificado, de pronto que le diga, ay, es verdaderamente este es Hijo de Dios, es una ironía, bueno, yo lo tomo así. Y la idea de las mujeres que estaban allí las mujeres que están ahí viendo desde Jerusalén, que habían seguido a Jesús desde Galilea hasta Jerusalén, entre ellas está María Magdalena, María la madre de Santiago y José y la madre de los Zebedeos. Están un grupo de mujeres que son las que nos van a conectar toda la historia de Jesús murió y después también Jesús fue sepultado. Entre las mujeres que ya después viene la historia de José de Arimatea, que no sabemos quién es, probablemente solamente para decir que esta persona se aseguró de que Jesús no muriera deshonorablemente o de una manera vergonzosa, que el cuerpo de Jesús no terminara dentro de la fosa común, ¿verdad? Donde los cuerpos eran devorados por los perros salvajes, los perros carroñeros o las bestias, los animales de carroñeras, porque esto era lo que les esperaba a los cuerpos que no eran enterrados. Entonces los evangelios recuperan esa tradición para decir el cuerpo de Jesús no terminó en la fosa común. Hubo personas, bueno, ya va a salir mi próximo libro, también allí analizo este texto de José de Arimatea y la figura de las mujeres
Si alguien supo qué pasó con el cuerpo de Jesús, fueron las mujeres. Las mujeres son el hilo conductor. Las mujeres saben cómo Jesús murió. Nadie sabe cómo Jesús expiró. Las mujeres vieron dónde pusieron el cuerpo de Jesús y las mujeres se encuentran con el resucitado. Entonces las mujeres son mujeres de cruz, mujeres de entierro y mujeres de resurrección. Las únicas discípulas fieles que permanecieron con el Maestro. Hermanos y hermanas, felices Pascuas de Resurrección. Nos vemos la próxima semana. Los invitamos a escuchar más programas de crecimiento espiritual y emocional en radioclaretaamerica.com y a seguir en YouTube a la Escuela Bíblica Claretiana de las Américas. Visite ibicla.org.